el diagnóstico. Como ustedes saben, hay que tener siempre una buena historia, hacer unidad clínica. Los datos de la historia clínica pueden ser directos e indirectos. Se recomienda en lo posible hacer los dos porque vamos a tener muchos datos, ¿no? Que muchas veces el paciente minimiza porque no quiere ser hospitalizado y el familiar lo puede dar. O en otros, en caso de la historia directa, ¿no? Que minimiza el paciente. Y indirecta muchas veces que el paciente no puede hablar, no da muchos datos, pero el familiar los da. Entonces es importante la historia clínica y los exámenes de laboratorio, exámenes de sangre, de orina, de ayuda a resolver. Si damos un buen diagnóstico, vamos a resolver, como se dice, el caso. Entonces, estos exámenes nos van a ayudar a interpretar en esta ocasión, por ejemplo, el examen de orina, vamos a saber interpretar exámenes séricos que tienen que ver con la función renal, a reconocer estudios de radioimagen, a precisar la utilidad de la interpretación de la ecografía renal y el valor que se tiene que tener en la biopsia en determinadas patologías renales. Muchas veces nosotros hemos visto que se toma, tenemos el resultado y no sabemos cómo interpretarlo. Muchas veces también se le dice al paciente recolecte la orina en un vasito y no sabe cómo hacerlo. Aquí vamos a ver cómo recolectar la orina y cuáles son las recolectar la orina cuando el paciente también está ya hospitalizado en el piso. Ustedes saben que la orina, el 95% es agua y el 5% tiene varios como urea, sulfato, creatinina y ácido úrico. Se alimenta y tiene mayor ingesta de proteínas, va a aumentar la urea. Es por eso que los pacientes que, ¿no? Muchas veces entra al intestino la sangre y se incrementa la urea, ¿no? El resto de compuestos de nitrógeno son excretados por la orina bajo diferentes formas como ácido úrico, amonio, glucosa, proteínas. También contiene, ya dije, bastantes electrolitos como hay algunos compuestos como cisteína y el mercaptano. Entonces, antes de que el paciente se tome la muestra, lo ideal es indicarle que el paciente tiene que tomarse a primera hora de la mañana. Es lo ideal. Pero ¿qué pasa si tenemos un paciente que está polaquiuria, tenemos vesical extrajuria, puño percusión lumbar positiva y la orina es turbia? Estamos frente a un paciente que tiene todo clínicamente el diagnóstico. Lo vamos a tener hasta el día siguiente, ¿no? Para que recolecte la orina. Se debe tener en cuenta que para tomar la muestra de orina debe lavarse los genitales con un jabón blanco, ¿no? En las mujeres a veces se le debe colocar un tampón vaginal para que no contamine si es que tiene secreciones, ¿no? Como ustedes han visto acá en un vasito, el vasito es estéril de preferencia, estéril, ¿no? Y la indicación es que debe estar enviada al laboratorio lo más rápido posible, ya que debe ser examinado en las 2 primeras horas. Si es que no va a ser así, lo tenemos que guardar ese frasquito en la refrigeradora, donde más o menos se encuentra, se ponen las verduras. ¿Por qué? Para que a la temperatura ambiente los leucocitos, los eritrocitos y los cilindros que son de células se descomponen y el paciente
infección urinaria, muchos leucocitos, imagínate que ¿no? Está expuesta a la luz esa orina, ¿no? Mostrado que cuando se expone a la luz, el paciente, pero es el, que debe tener llamado el segundo chorro. Si tú le dices al paciente cuál es el segundo chorro, entonces tú le tienes que indicar que primero la orina, la micción, cuando vas a orinar, tiene un inicio y un fin. Entonces, cuando empieza a orinar, no recolecta la orina. Cuando cree que está la vejiga desaguada a la mitad, recolecta la muestra de orina. Y esa hay que enviarla al laboratorio. Entonces, tienes que también saber que los pacientes, cuando están en hospitalización, van a tener muchas circunstancias que tú debes saber. Por ejemplo, esta es una sonda vesical, como que tiene este paciente, mira, tiene la sonda vesical. Al final tiene este globito. Este globito es para qué? Para que no salga, no se salga la sonda de la vejiga. Al inicio, cuando se ingresa la sonda, este globito está desinflado. Cuando se llena, por acá hay un dispositivo, se mete la jeringa por aquí con unos 10, 15, 10 centímetros de aire y lo inflas, ¿no? Entonces, cuando lo quieres retirar la sonda, lógicamente, con la jeringa colocas por aquí, saca los 10 o 15 centímetros de aire y este globito se desinfla y puedes jalar. Cuando el paciente tiene la sonda vesical permanente con esta bolsa colectora de orina, ¿de dónde se saca la orina? ¿Me escuchan, jóvenes, o no? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya, ¿de dónde se saca la orina? No van a sacar de esta bolsa. En la vida pueden sacar esa bolsa. Tienen que clampar acá la salida. Está saliendo más o menos, clampas a este nivel, después del pene, clampas, ¿no? Por una hora y después de ahí desconectas la bolsa, desclampas y de ahí recolectas la orina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta orina que está aquí en la bolsa ya está contaminada, ya tiene varios, ¿cómo se dice? Varias horas ahí. Y si tuvo un germen o dos gérmenes, esto se multiplica. No se puede. También tienes que tener en cuenta que si este paciente tiene esta bolsita, ¿no? Cuando vaya a movilizarse, esté hospitalizado, o lo vas a hospitalizar, muchas veces la gente agarra esta bolsita, la coloca encima del abdomen. ¿Y qué pasa con la orina? ¿No? Si está en la parte superior, va a regresar la orina hacia la vejiga y es una orina contaminada. Entonces tiene que estar clampada esta zona. Hay otros pacientes en que tiene, por ejemplo, como en esta maqueta, encima del pubis, tiene una ostomía, una cistostomía. No puede el paciente, tiene una estrechez uretral, no va a poder orinar por la uretra, o tiene un cáncer de uretra, aunque hace después entonces le hace una cistostomía. Por ahí se coloca esta sonda. Y ese es el método más, se puede decir, en cual se va a obtener una orina totalmente aséptica, donde que tienes que limpiar la zona de la ostomía con alcohol y por ahí colocas la sonda, ¿no? O si ya tiene la sonda colocada porque no puede orinar por una estrechez uretral, le recolectas, ¿no? Estas son las sondas Nelaton. Muchas veces los pacientes no pueden orinar y se le coloca esta sondita, solamente para evacuar. Hay que recordar lo siguiente, que los pacientes que que no vienen por infección urinaria, sin clínica de infección urinaria, vienen por sí por una glucosa elevada, porque es diabético, ¿no? Y no orina porque está deshidratado, la glucosa está a 400, el paciente está recontra seco y cometemos el error de no hidratar a ese paciente, el paciente no va a generar orina. De tal manera que si tú le vas a colocar esta sondita para sacar orina, no vas a obtener absolutamente nada. ¿Qué te va a decir el médico? La enfermera le va a decir a la enfermera, colóquele más volumen para que comience a orinar. Le coloca más volumen y otra vez le vuelve a colocar la sondita para sacar la muestra de orina. Toda intervención, ya sea esta, la que está acá, la colocada de esta sonda Nelatón por uretra, ¿no? Hace de que el paciente tenga más riesgo de tener una infección urinaria si es que no la tiene.
¿El color de la orina es muy importante? Sí, el color de la orina es muy importante y te va a ayudar, va a dar bastantes pistas. Por ejemplo, cuando la orina es blanca como agua, casi transparente, se trata de una orina diluida y se da en los pacientes que tienen poliuria, como se da en los pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal aguda o crónica agudizada, que están saliendo y están en la fase poliúrica, tienen orinas de 4 a 5 litros. O en todo caso, el paciente tiene una diabetes insípida, ¿no? Cuando está concentrada, está muy amarilla, y se da en caso que el paciente tenga deshidratación o fiebre. A veces, si esa orina amarilla, tú le colocas una gasita y tiñe de amarillo, bien amarillo intenso, estás frente a la presencia de bilirrubina. Si tiñe café, es una orina concentrada. Y si son bilirrubinas las que tienen la orina que da ese color amarillo, estás frente a una hepatopatía, una cirrosis hepática, un paciente que tenga hepatitis aguda, etc. Ahora, puedes tener la presencia de orinas, como dice, lechosas, ¿no? Turbias, entonces se da porque puede ser que tenga abundantes leucocitos, neutrófilos, es una infección, a veces sale y describe muchos orina purulenta, es con mal olor. O puede ser también porque tenga incremento de mucha grasa, como se dan las lipurias. Después también, esta orina puede ser turbia, y toma diferentes tipos, medio rojizo, si se trata de matiz, media turbia, blanquecina, si se trata de leucocitos, o tiene una turbidez, pero con un olor similar al olor de las heces. Si tú tienes una orina, ¿no? Que tiene un color cualquiera que tú ves y que tiene un olor similar o igual a las heces, asumimos que hay una comunicación entre el recto y la vejiga. Entonces, haces el diagnóstico de una fístula rectovesical. En algún lugar hay una comunicación entre el recto y la vejiga, ¿no? Entonces, hay que ver si hay leucocitos, puede estar frente a una pielonefritis, una inflamación de las vías urinarias. Si hay hematíes, hay muchas, ¿cómo se dice?, causas que producen orinas hematúricas. Una infección urinaria, puede ser también un cálculo renal, cáncer de la vía urinaria, cáncer de próstata, etc. Ahora, si ves rojo, ya hemos visto ya los rojos, de la primera vez puede ser que la orina tenga hemoglobinuria, mioglobinuria o hematuria. Entonces, esa orina roja, tú la mandas al laboratorio y te va a salir hematíes abundantes. Entonces, puede ser que sea una contaminación menstrual, es que es mujer. Y si es varón, ya pues una orina hematúrica, está sangrando por algún lugar. Puede ser que haya tenido un globo vesical, un viejito con globo vesical, que ha estado retenido por bastante tiempo, le colocan la sonda y drenan la vejiga rápidamente de tal manera que hay un sangrado vacuo. O sea, recuerda que un paciente que tenga globo vesical, no, es un abuelito y tiene bastante tiempo, hay que colocarle la sonda y drenarle de poquito en poquito porque hay bastante riesgo de que haga hematuria. Ahora, si le mandas la orina roja al laboratorio y no te sale que hay hematíes, piensas en dos cosas, que puede ser la presencia en la orina de hemoglobina o de mioglobina. ¿Qué es la mioglobina? Es una proteína que está en los músculos. ¿Y qué pasa? Cuando está cuando la tenemos en una orina, cuando el paciente ha tenido, por decir, un aplastamiento del miembro inferior, donde los músculos estriados se han dañado, se han aplastado de tal manera que la mioglobina es eliminada por el riñón, o que cuando tiene, por ejemplo, una mioglobinuria paroxística, o cuando el paciente ha tenido un estatus convulsivo. La otra parte, manda la orina roja, no hay hematíes, pero tú sabes que hay hemoglobina, entonces se da en casos en que el paciente tiene hemoglobinuria paroxística nocturna, una anemia hemolítica, en donde la hemoglobina, ¿no? Al tratar de convertirse en bilirrubina, no sobrepasa la capacidad del sistema retículo endotelial de convertir esta hemoglobina en bilirrubina de tal manera de que es eliminada por la orina. Hay enfermedades bien difíciles que son hereditarias, como por ejemplo la porfiria, que te va a dar un color medio
rosado por alteración del grupo hemo, ¿no? La orina de color negro o marrón, como se da en la alcaptonuria, por una alteración del ácido homogentísico, etcétera. Dice verde, azul, verdoso, por ejemplo, si el paciente tiene una infección por pseudomonas, te va a dar una secreción verdosa, ¿no? Etcétera. Continuamos con la orina, y la orina, hemos visto primero el aspecto y con el color podemos asumir que hay determinada patología, pero a estas cintitas, cuando tú le mandas al laboratorio y el laboratorista mete estas cintitas, te va a decir si tiene glucosa alta, entonces es positivo, si tiene proteínas también, si tiene bilirrubina, si tiene cuerpos cetónicos, urobilinógeno, hemoglobina y nítridos. Eso te va a decir lógicamente la cintita. Lógicamente, si tiene glucosa mayor de 180 en miligramos por decilitro, ¿no? Es el umbral a partir del cual ya la orina sale, la glucosa sale por la orina. O sea, si tú tienes un paciente que tiene glucosa positivo, porque acá no te va a salir la cantidad positiva, asumes que es, ¿no? Más de 180 miligramos. ¿Cuánto es lo normal de glucosa? En sangre de 70 a 110, pero cuando pasa de 180 ya vas a encontrar en la orina. También proteínas. Acá las proteínas que te dan esta cintita es más de 150 miligramos por decilitro. Más de 150. Pero si uno tiene menos de 150 es negativo. Pero lo ideal hemos dicho que es, ¿no? Calcular, pedir proteinuria de 24 horas, ¿no? Y te va a decir cuánto de proteínas eliminas en 24 horas. Nosotros debemos eliminar proteína por orina, no. ¿Cuánto? Sí, 0.2 miligramos por kilo. ¿Sí? Es decir, que si una de ustedes, señoritas, tiene 50 kilos, ¿no? Es 2 miligramos, no 0.2. Por 2 debe eliminar 100 miligramos por kilo. De tal manera que si tiene 120 o 130 en la proteinuria de 24 horas, ya está haciendo proteinuria, ¿no? Pero esta cintita va a salir positivo cuando tiene más de 150. O sea, esta señorita que se hizo proteinuria de 24 horas, que está positivo, que está eliminando proteínas porque tiene 130, cuando le colocan esta cintita va a salir negativo. Es decir, esto, si tienes, es solamente para screening. Si quieres hacer un dosaje exacto de proteínas o proteinuria, debes pedir proteinuria de 24 horas. Para eso, juntas la orina de 24 horas en una botella de agua. Todo lo que orines en 24 horas. También va a haber la presencia de cuerpos cetónicos. Bueno, bilirrubinas. Ya dices que el paciente tiene un problema hepático. Hay que buscar dirigir a eso. Cuerpos cetónicos se dan en los pacientes, por ejemplo, que tienen por frecuencia cetoacidosis diabética, en donde, por ejemplo, el acetoacetato es uno de los primeros cuerpos cetónicos que se originan. Después tienes el beta-hidroxibutirato, ¿no? Que se crea a través de este, y después la acetona. El urobilinógeno, si tienes hemoglobina y si tienes nitritos, no, si están positivos, te indica que el paciente puede tener infección urinaria. También hay otras cintitas que miden en el laboratorio que colocan y te dicen la densidad, cuánto es la densidad de este paciente, ¿no? La densidad normal es de 1005 a 1035, entonces te va a decir si está muy concentrado o hipoconcentrado. Si hay leucocitos, mira, no te dice la cantidad, pero te dice más o menos si hay hemoglobina, nitrito, bilirrubina. Es otra tira que tiene más componentes. ¿El pH de la orina depende de lo que comemos? Sí, depende de lo que comemos. Por ejemplo, vamos a tener el pH normal es de 5 a 6, pero si es menos de 5, tenemos a tener una orina alcalina, ¿no? Y eso se da, por ejemplo, en los pacientes que tienen acidosis respiratoria o tiene una acidosis tubular renal de tipo 1. O sea, también cuando el paciente ingiere elevadas cantidades de bicarbonato, vegetales, cuando el paciente tiene infección por proteosis pseudomonas o gérmenes productores de ureasa también, ¿no? Y si tienes una orina alcalina, se va a asociar con la presencia de cálculos de carbonato de calcio, fosfato de calcio, fosfato de magnesio.
Cuando la orina es ácida, perdón, ácida es cuando el pH es menos de 5, alcalina cuando el pH es más de 6, un error en ese momento, ¿no? Un lapsus linguis. Entonces, es ácida cuando el paciente tiene acidosis metabólica, o sea, el pH menos de 5, ¿no? Cuando hay ingesta excesiva de proteínas, y una orina ácida te asocia a que tengas la presencia de cálculo de santina, cistina, ácido úrico y oxalato de calcio. Ya hablamos ya acá sobre la presencia de cetonurias, ¿no? Las cetonurias se dan cuando el paciente por frecuencia tiene déficit de calorías, ¿no? Para que se convierta, de glucosa, para que se convierta como energía, ¿no? Por ejemplo, se da en el ayuno en los pacientes que tienen diabetes mellitus. No tienen la glucosa ahí, pero no la pueden meter la insulina a la sangre, ¿no? Entonces, en las mitocondrias del hígado es donde se realiza la metabolización de los ácidos grasos, ¿no? Que ante la falta de glucosa, que es fuente de energía, se producen los cuerpos cetónicos como energía. Se da también la cetonuria o presencia de cuerpos cetónicos en orina cuando se aumentan las pérdidas, por ejemplo, vómitos, diarreas, etc. La proteinuria que hablamos hace un momento, cuánto debemos eliminar de proteína, no está acá en la diapositiva, pero se lo estoy diciendo, cuánto debemos eliminar de proteínas, 2 miligramos por kilo, ¿no? Entonces, hay proteinuria cuando el paciente tiene falsa proteinuria, leucorrea, una secreción, ¿no? Generalmente las mujeres, ¿no? O el varón hace que aumente la proteinuria. Cuando el paciente tiene glomerulonefritis, en síndrome nefrítico vamos a tener proteinuria, riñón poliquístico, la paciente embarazada que tiene la presión alta y proteinuria, estás hablando de preeclampsia. Cuando hay problemas de rebosamiento o si tiene el paciente fiebre, hipertensión de causa renal, se denomina hipertensión renovascular. Cuando hay una TBC renal, síndrome nefrótico o un mieloma múltiple. Y acá vimos ya los casos, ¿no? Anteriormente hematuria, hemoglobinuria y mioglobinuria, ¿no? Las causas de hematuria son muchas y cuando tú tengas una orina hematúrica, tienes que pensar en toditas estas de aquí. Una infección urinaria tiene hematuria, lupus eritematoso sistémico, una hemofilia, no hay deficiencia del factor 8, de tal manera que el paciente tiene riesgo a sangrar. Cuando el paciente tiene cáncer renal, la TBC renal es muy difícil de diagnosticar porque tienes que juntar el BK que sale en orina para hacer el diagnóstico, porque lo único que va a tener es hematuria. Cuando el paciente tiene cálculos renales, va a tener también hematuria, glomerulonefritis, pacientes fumadores pesados, leucemia, trombocitopenia, lógicamente. Si están bajas las plaquetas, sangran por cualquier lado. Drepanocitosis, traumatismos, ejercicios extenuantes, pacientes sobreanticoagulados. ¿Quiénes son los sobreanticoagulados? Aquellos pacientes que tienen trombosis venosa profunda, fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, pacientes que tienen prótesis valvular, que necesariamente tienen que usar anticoagulante, warfarina la más conocida, ¿no? Entonces, si tiene orinas hematúricas o está sangrando el paciente por cualquier lado, hay que preguntar, ¿es anticoagulado? No, no sé. Entonces, ¿qué medicación toma? Te dice warfarina, ya, warfarina. Dabigatran y tixilato, anticoagulado. Y de ahí vuelves. Pero no tienes arritmia, sí. Entonces, es importante hacer una buena historia. Acá han descrito también penicilina, cefalosporinas, no es así. O podría haber, ¿no? Podría producir una nefritis intersticial aguda, podría producir, o una cistitis hemorrágica. ¿Por qué más está roja la orina, por ejemplo, cuando ingieres algunos tipos de fármacos como la desoxirubicina, la cloroquina, ibuprofeno, nitrofurantoína, alimentos, quien no ha comido remolachas o beterragas que le llaman mora, algunos colorantes que le echas en comida y vas a tener unas orinas medio rojas, o cuando el paciente tiene alteraciones metabólicas con pigmentos biliares, ácido homogentísico y la melamina. Esto ya lo describí, pero lo vamos a volver a tomar. Causas de hemoglobinuria, hemos dicho una anemia hemolítica,
fiebre amarilla. ¿Qué pasa con la fiebre amarilla? En hemólisis, por eso tiene hemoglobinuria, las quemaduras extensas también. Reacción transfusional, ¿qué incompatible? ¿Qué pasa en la reacción transfusional? Es grupo A y el otro es grupo B, o es del grupo O positivo y le colocas O positivo, pero antes de hacer la transfusión tienes que hacer la compatibilidad. ¿Qué quiere decir? El donante es O positivo, el paciente es O positivo, le sacas una gotita del donante y una gotita del receptor, le colocas una placa, le colocas el microscopio y ves si es que hay alguna reacción. Entonces, a veces entre el mismo grupo hay incompatibilidad, lo que ocasiona que haya una anemia hemolítica. Va a haber hemoglobinuria. La hemoglobinuria paroxística nocturna, que es una patología que tienes que verla, infarto renal y algunas sustancias químicas y alcaloides, ¿no? Como por ejemplo los venenos de serpiente. La mioglobinuria, cuando el músculo se ha lesionado, ¿no? Una lesión traumática por aplastamiento, cuando el paciente ha sido sujeto a una descarga eléctrica, el paciente que está en estatus epiléptico. ¿Qué es estatus epiléptico? Que el paciente convulsiona una vez y ya pierde el conocimiento. Normalmente pasa uno o dos, dependiendo del paciente, despierta y está tranquilo, ¿no? Y puede repetirse la convulsión en 2 o 3 minutos u horas, eso es lo normal, ¿no? O tal vez ya no se presente epilepsia, pero si el paciente tiene su crisis convulsiva, está en estatus eh, postconvulsivo o posictal, ¿no? Dormido, y antes que despierte nuevamente vuelve a hacer otro episodio, y antes que despierte otro episodio, estás frente a un paciente con estatus epiléptico, y eso se da. Ahí los músculos se contracturan y también se daña, es por eso que puede tener orinas, ¿no? Con mioglobina. En estos pacientes, en las dos, en la hemoglobinuria y hemoglobina, tienes que tener el cuidado de hidratar bien a ese paciente, tienes que hidratarlo, porque producen insuficiencia renal, producen una necrosis tubular aguda tóxica. Si tú revisas el, el cuadro de insuficiencia renal, que lo vamos a ver después, y una insuficiencia renal, necrosis tubular tóxica, porque son pigmentos que están naturalmente en nuestro cuerpo, pero cuando están la hemoglobina suelta en la sangre o la mioglobina suelta en la sangre, hacen daño, ¿no? Cuando también sometidas a toxinas, por ejemplo, heroína, anfetaminas, algún tipo de venenos o contaminación como povidona y hipoclorito. En el infarto de miocardio a veces también se ha descrito mioglobinuria. Glucosuria, cuando esta orina tiene glucosa. Y cuando está glucosa el paciente tiene ya más de 180 miligramos por decilitro, porque es el umbral, ¿no? Se da también en patologías tubulares renales acompañadas de umbral urinario bajo, síndrome de Fanconi, nefropatía inflamatoria, en la tirotoxicosis, síndrome de Cushing, acromegalia, y vas a encontrar glucosuria en los pacientes diabéticos que son tratados con empaglifosina. La empaglifosina, conocido como Jardiance, ¿no? Es un inhibidor de este cotransportador SGTL2, ¿ya? Este cotransportador SGTL2, ¿no? Normalmente, cuando todas las personas ingerimos los alimentos, se convierte en glucosa y por el glomérulo se filtra la glucosa de tal manera que este cotransportador en una parte del túbulo contorneado lo reabsorbe este cotransportador toda la glucosa de tal manera que no se debe eliminar glucosa. Entonces, ¿qué hace? La empaglifosina inhibe este, ¿no? Cotransportador SGTL2 de tal manera que si lo inhibe ya elimina la glucosa por la orina. Es uno de los mecanismos a través del cual esta empaglifosina controla la glucosa en los pacientes diabéticos. Y como ya les dije, es una droga maravillosa esta empaglifosina. ¿Por qué? Porque se descubrió inicialmente para bajar la glucosa y con muchos estudios, ¿no?, que se han hecho, se ha demostrado que es un medicamento que es cardionefroprotector, ¿no? Porque los pacientes que tienen diabetes mellitus hacen daño renal, insuficiencia renal, proteinuria, evita o disminuye que haya proteinuria.
y también hacen falla cardíaca porque tienen hipertensión, protege, además de cuidar la glucosa. Ahora, hablan acá de orinas amarillas, lógicamente hemos dicho cuando el paciente tiene no, bilirrubina, ¿no? Entonces te dice que hay un daño a nivel de hígado. Entonces también puede ser que esté amarilla porque hay urobilinógeno, que es un marcador sensible de disfunción hepática. Entonces acá te dicen en qué otras patologías puede haber aumento de urobilinógeno. Por ejemplo, si se aumenta la destrucción de eritrocitos, anemia hemolítica, anemia perniciosa, paludismo, que hay anemia hemolítica en el paludismo, cuando hay hemorragias en los tejidos, por ejemplo, un infarto pulmonar, equimosis extensas, cuando hay daño hepático, ¿no? Patología biliar, cirrosis biliar o química, hepatitis, o cuando hay colangitis o una infección de la vía biliar. En la orina te va a decirte si es que el paciente tiene nitratos. Si tiene leucocitos menos de 5, no hay infección urinaria, pero con nitratos positivos, estos nitratos positivos te dicen que hay una infección y tienes que mandar la orina a cultivar, porque te dice que hay infección. Otra parte muy importante es qué hallazgos vas a tener a microscopio con la orina. Entonces hemos dicho que vas a encontrar células epitelales, que vamos a hablar después, eritrocitos, solamente hasta 3 por campo eritrocitos, hematíes. Si es más de 3, puedes hallar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, pues la orina todavía va a ser normal, no va a estar roja, porque es muy poco. Se denomina hematuria microscópica. Pero cuando ya es como lavado de carne esa orina, ya es una orina macroscópica, lógicamente, y tienes que buscar la causa. Ya hemos hecho el relato de causas que producen hematuria. Los leucocitos son importantes, sí, porque hasta 5 es normal. Más de 5 en una bibliografía, sin otra más de 8, te dice que el paciente tiene infección urinaria, tenga o no tenga bacterias. ¿Ya? Si no tiene leucocitos más de 5 o más de 8 con bacterias positivas, no es infección urinaria, puede ser una contaminación. Es por eso que se pide al segundo chorro, porque con el primer chorro barres todos esos gérmenes, esos gran negativos que están en el tercio distal del uretra. Recuerdan, eso se da más que todo en las mujeres, que la distancia entre la vejiga, perdón, el meato uretral y el recto es pequeño, ¿no? Y los gérmenes se alimentan de glucosa y migran fácilmente del recto hacia la uretra y se meten, tratan de meterse. Es por eso que los leucocitos están ahí presentes tratando de evitar que estos gérmenes suban, ¿no? Y produzcan una infección urinaria por la vía ascendente y con el primer chorro va a salir los leucocitos y las bacterias, ¿no? Vas a encontrar también moco y cilindros, ¿no? Algo muy importante, ¿no? En esta orina de segundo chorro, que tiene leucocitos más de 8, 10, 12, 15, 100 por campo de leucocitos, ¿no? Antes de dar tratamiento, tienes que hacerle un urocultivo y antibiograma. Pero recuerda siempre hacer un grano de orina. ¿Por qué? El grano de orina es una coloración que ustedes ya la saben, ¿no? Y va a salir si hay gérmenes gram positivos o gram negativos. Si hay gérmenes gram negativos, que es lo más frecuente porque la E. coli, que es una enterobacteria, es la que es causa del 80% de las infecciones urinarias. Entonces, ¿qué le vas a dar? Un antibiótico para gran negativo. Entonces le das el antibiótico hasta esperar, ¿no? El resultado del antibiograma que sale en 48 horas. Es lo más frecuente. Pero ¿qué tal si sale un gran positivo? Medio raro, un gran positivo, un estreptococo, estafilococo que vaya a producir. Entonces tienes que pensar que el paciente tenga un problema de inmunosupresión o que tenga un foco pulmonar que vía hematógena ha llegado ahí, ¿no? Es muy importante por eso el gran. También en el microscopio vas a poder ver si es que hay células tubulares renales. Por ejemplo, si son esas células tubulares renales se caracterizan por ser redondas, como las puedes ver acá, ¿no? Núcleo redondo central, y se da cuando el paciente puede tener una necrosis tubular aguda, que es una insuficiencia renal, ¿no? Pielonefritis,
está siendo dañado, digamos, por tóxicos, rechazo en injertos, síndrome nefrótico, ¿no? Y vas a encontrar, dice, las cruces de Malta también. Hay otras células que vas a encontrar, ¿no? Cuando puedes encontrar cuando hagas estos exámenes de laboratorio, que son las células transicionales, que son muy pequeñas, ¿no? De contorno de rondeado y núcleo central, y que pueden salir de diferentes partes. Por ejemplo, si salen de los cálices, pelvis y uréter, ¿no? Vas a encontrar unas células, ¿no? Eh, que tienen la forma de una raqueta, ¿no? Hay unas células que son de la superficie vesical, que son de aspecto ovalado, ¿no? Uniformemente. Y hay otras células que vienen de las superficies uretrales, ¿no? Que tienen un aspecto fusiforme unilateral o bilateral. Estas células transicionales es muy importante si las encuentra. ¿Por qué? Porque son descamados de diferentes partes del sistema urogenital, pelvis-renal, vejiga, uretra, y se los debe mandar al patólogo si es que hay alguna alteración, porque eso te decía a veces que el paciente está iniciando un cáncer en alguno de estos lugares antes mencionados. También en el examen vas a encontrar los famosos cilindros, ¿no? Eh, que son únicos elementos del sedimento urinario que provienen exclusivamente del riñón, porque toman la fórmula cilíndrica, porque están, ¿no? Eh, Tienen como molde los túbulos renales. Y estos cilindros pueden ser hemáticos, hialinos, granulosos y leucocitarios. Los cilindros hialinos, tú los puedes ver acá, no son indicadores de enfermedad. Se da cuando el paciente hace ejercicios muy vigorosos, cuando el paciente tiene fiebre, está deshidratado, utiliza mucho antidiurético, por eso se deshidrata, ¿no? O cuando el paciente ha sido sometido a una tomografía que con sustancia de contraste no se ha hidratado bien, también. Los cilindros granulosos, ¿no? Se da como consecuencia de que hay proteínas o células antiguas que han sido desintegradas. 50 cilindros granulosos te dice que el paciente tiene necrosis tubular aguda, que es un tipo de insuficiencia renal aguda netamente renal. Los cilindros serios, ¿no? Es la última etapa de degeneración de estos cilindros granulosos, ¿no? Entonces se da cuando la nefrona tiene un flujo disminuido o cuando tiene una enfermedad renal avanzada, una insuficiencia renal crónica avanzada. Los hemáticos están formados, como ves acá, por hematíes, eritrocitos, ¿no? Y se da en las glomerulonefritis aguda o en las vasculitis también. Los cilindros leucocitarios son típicos de las enfermedades tubulointersticiales o pielonefritis aguda y alteraciones glomerulares. Se ha encontrado acá también que hay la presencia de algunos cristales, describen la forma, por ejemplo, estos fosfatos triples que están cuando tienes orinas ácidas de carbonato de calcio, de biturbato de amonio, ¿no? De fosfato de calcio, y cuando las orinas son alcalinas vas a encontrar cristales de sulfato de calcio, ácido hipúrico, urato de sodio, cistina, leucina, tirosina, colesterol, etc. Bueno, hemos visto ya el paciente que viene con sintomatología de una infección urinaria porque tiene disuria, polapiuria, tenesma vesical, puede tener fiebre, puño de percusión lumbar, tomas la orina, te sale 100 o 80 o 50 leucocitos por campo en la orina, asumes que es una infección urinaria por la clínica, por el examen, tiene leucocitos con más de 10.000, tiene 12.000, 13.000, entonces es una infección severa, entonces le das los antibióticos, ¿no? ¿No? Y como el 80% de las infecciones urinarias es producida por la E. coli si es mujer, entonces le das los antibióticos, ¿no? Tú
ves que como la E. coli, el antibiótico que cura gran negativo. Puedes darle amicacina, puedes darle ceftriaxona, puedes darle ciprofloxacino, etcétera. Pero eso se llama antibiótico empírico, pero tienes que tomarle el urocultivo. Esa muestra que mandaste al laboratorio, como está patológico, la van a sembrar y va a salir el cultivo y el antibiograma. Y te van a dar esto. Por ejemplo, acá te dice urocultivo, acá están los datos que no los notan acá, masculino, pero una infección urinaria en masculino, mucho cuidado, porque la que tiene más infección urinaria es la mujer, el hombre no, porque la uretra es larga. Para que un antibiograma, urocultivo sea positivo, tiene que tener más de 100.000 unidades formadoras de colonias, como en este caso. Germen proteos virabilis, mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias. Y el antibiograma te dice que es sensible a micacina, sensible a ampicilina sulbactam, astreonam, cefazolina, cefepime, ceftazidime, etc. ¿No resistente a quién? Tetraciclina. Resistente a trimotrypin sulfametoxazol. Entonces, no le puedes dar esto, ¿no? Hay otras que son resistentes a todas las cefalosporinas de primera, segunda, y tienes que dar meropenem. Y así tienes que tener este urocultivo y antibiograma para saber qué tipo es. Si tú te das cuenta, leer un antibiograma es muy importante. ¿Por qué? Porque tienes que saber qué antibiótico dar. Este es un antibiograma bastante simple, en donde solamente es resistente a dos, tetraciclina y trimotropin sulfametoxazol. Hay dos en donde vas a tener bastantes antibióticos a los cuales es resistente. Pero recuerda que lo que tienes que recordar es que cuando tú das un antibiótico a un paciente, tienes que ver la clínica del paciente. Mucha gente, tú vas a ver alguna vez si alguien tiene un familiar que es portador de infecciones urinarias de repetición, tiene un urocultivo con antibiograma que es positivo, pero está normal. Entonces no hay que darle antibiótico, no hay que darle, porque hacemos que haga resistencia. Después tenemos también la creatinina, que es en el examen de orina, ¿no? Es un compuesto, ¿no? Azoado que se eleva cuando el paciente tiene insuficiencia renal. Lo normal es de 0.6 a 1.2 y se eleva cuando el paciente, hemos dicho, tiene insuficiencia renal. Aumenta también en personas con mucha masa muscular y disminuye en los pacientes desnutridos porque la masa muscular está disminuida. Disminuye con la edad, ¿no? La dieta vegetariana disminuye y aumenta con dietas que ingieren carnes rojas. ¿La creatinina es muy importante? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque te ayuda, te dice que el paciente tiene insuficiencia renal. Miren, y acá, por ejemplo, ¿qué hace si un paciente tiene una creatinina de 1.8? Tiene insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Si necesitamos darle antibiótico, tenemos que corregir la dosis del antibiótico. Para corregir hay que sacar la depuración de creatinina. Y para sacar la depuración de creatinina tienes que juntar orina de 24 horas y no podemos esperar 24 horas para darle el antibiótico porque pongámonos el caso que el paciente tiene sepsis, hay que darle antibiótico lo más rápido posible. Entonces, esta es la fórmula para depuración de creatinina de Kofikau, donde dice que la depuración de creatinina se obtiene de la fórmula de 140 menos la edad en años por el peso en kilos sobre el producto de creatinina por 72. A este resultado, en el caso que es mujer, lo multiplicas por 0.85, ¿no? Es normal si el paciente tiene una depuración de creatinina mayor de 80 mililitros por minuto. Tiene insuficiencia renal leve, si tiene de 50 a 70, insuficiencia renal moderada de 30 a 40 y severa menos de 30. ¿Qué tal nuestro paciente tiene? ¿Qué tal nuestro paciente tiene 30? Y vamos a darle, por decir, vancomicina. La vancomicina es un medicamento que se elimina del cuerpo exclusivamente por riñón. Y si tú le das dosis plenas, que es 1 gramo cada 12,
a este paciente que tiene una depuración de menos de 30, vas a hacer que el paciente tenga insuficiencia renal. Aquí les he puesto unos casos, por ejemplo, una mujer de 85 años que pesa 50 kilos, con una creatinina normal 1.1. Tú haces la depuración, te va a salir que la paciente tiene 32.51. Tiene insuficiencia renal, o sea, está acá. ¿No? Tienes que hacerle la corrección del antibiótico. Es por eso que a todo paciente con una creatinina, si es viejito y si es de bajo peso, hazle la depuración de creatinina. Y este paciente, mujer 80 años, 55 kilos, ¿no? Creatinina un poquito elevada, ya tiene 27 mililitros, está con insuficiencia renal severa, ¿no? Ahora con un varón de 75 años con 2 puntos lógicamente más abajo. ¿Para qué te sirve eso? ¿Para qué? Para dar el antibiótico. Como ya les dije, tú te agarras, dices, vas a dar vancomicina, porque el gram de orina te salió gram positivos. Tienes que dar un antibiótico para gram positivo y escogiste la vancomicina. La dosis normal dice, función renal normal, la vancomicina es 1 gramo cada 12 horas. Pero si tú le encuentras una depuración que está, por ejemplo, entre 50 a 75%, 1 gramo cada 24 a 96 horas. Si está menos de 10, perdón, de 50 a 10 mililitros, si está menos de 10 mililitros, 1 gramo cada 4 a 6 días. Y así hay bastantes medicamentos que necesitan corrección, antibióticos que necesitan corrección, ¿no? Eso te ayuda a que no se dañe más el riñón. ¿Se escucha bien, jóvenes, o no? Hola, ¿se Sí, escucha bien doctor. o no? Sí, doctor. Ya. Vamos a continuar entonces. Este es el cuadrito de fisiopatología, en donde tú, cuando tú vayas a hacer tu paciente, la historia de tu paciente, siempre tienes que pensar en todas estas causas. Si el paciente tiene hemorragia, tiene hematemesis, ¿no? Eh, Melenas, piensas que tiene hemorragia digestiva alta y puede tener insuficiencia renal también, ¿no? Prerrenal. Tiene muchas diarreas y vómitos, puede tener una insuficiencia prerrenal. El paciente tiene, por ejemplo, un infarto agudo miocardio, un derrame pericardio, el corazón no late bien, no bota, tiene falla, shock, tiene falla cardíaca, también puede ser una insuficiencia renal, prerrenal, ¿no? Lo que ya les dije anteriormente, la insuficiencia renal puede ser prerrenal, intrarrenal o porrenal. La prorrenal hemos dicho que es por falta de líquido o falta de aporte, o el paciente tiene una insuficiencia cardíaca o derrame pericárdico, no puede bombear sangre. Imagínate algunos que utilizan fármacos como la YECA, ¿no? También. Pero el máximo representante de los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda es cuando se dañan los túbulos, 85% necrosis tubular aguda. Y esta tiene dos tipos de insuficiencia renal: la isquémica, que son todas las causas que producen una insuficiencia renal, y la tóxica. Como ya dije anteriormente, hay tóxicos endógenos y exógenos. Endógenos, la mioglobina, la hemoglobina, que son tóxicos, son sustancias que están en el cuerpo, cuando están libres en la sangre pueden producir daño, insuficiencia renal. Algunos antibióticos, por ejemplo, aminoglucósidos, necrosis tubular aguda, y también produce, ¿no? Bueno, los AINES son los que producen necrosis tubular aguda y producen también nefritis intersticial, ¿no? Mordeduras de serpiente, toxinas de bacteria. Generalmente la nefritis intersticial, que es el 10% de las insuficiencias renales propiamente dichas, son una reacción tóxica a algún tipo de fármacos: penicilina, cefalosporina, rifampicina, ciprofloxacino, AINES, ¿no? Tienes infiltraciones neoplásicas, enfermedades autoinmunes. También las glomerulopatías producen insuficiencia renal, y la porrenal, que es el 5%, es cuando el paciente tiene una hipertrofia de próstata, pues un cálculo renal ahí que está obstruyendo la salida, ¿no? Coágulo en la papila, una papila necrosada,
a nivel de la vejiga, evita que salga la orina y el paciente hace retención y insuficiencia renal. Rápidamente, para terminar, estudios de imágenes, es cuando un paciente tiene dolor lumbar, que se irradia hacia flanco y a genitales, no, te dice que el paciente tiene una litiasis renal. Si tiene suerte, le tomas una placa simple de abdomen y en el lado donde le duele vas a encontrar estas imágenes. Bien tranca, bien difícil, tienes que tener suerte. La ecografía es la que más te ayuda, ¿no? La ecografía te dice cómo está el riñón, si está grande, si está pequeño. En los pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿cómo está el riñón? Chiquitito. Y la relación córtico-medular, mira, ¿dónde está lo más importante? En la corteza, está el glomérulo, los túbulos contornados proximales. Si está disminuido, pucha, que los glomérulos están dañados, ¿no? Te indica cómo está, te indica si hay riñón poliquístico, si hay herradura, si hay un tumor sólido, si hay un quiste, ¿no? Te indica la ecografía, si hay un cálculo también ahí, ¿no? Que cómo se coloca el transductor para obtener las imágenes de riñón, ¿no? Y las indicaciones de esta ecografía es cuando el paciente tiene dolor renal o ureteral, sospecha de una masa renal, riñón no funcionante, en el urograma, descendente, hematuria, infección renal recurrente, trauma, sospecha de enfermedad poliquística familiar, fiebre de origen desconocido, en busca, por ejemplo, de la presencia de un absceso a nivel renal, enfermedades parasitarias, ¿no? Y si quieres evaluar cómo está ese riñón trasplantado. Acá tú ves la imagen de un absceso renal, ¿no? Entonces, acá hay que hacer la evacuación del absceso para que el paciente pueda salirse. Hay pacientes, lógicamente, que están inmunocomprometidos, que tienen diabetes, ¿no? O que tienen una infección urinaria que no cura, la presencia de un quiste renal grande con los pequeños, riñón poliquístico. Estos pacientes que tienen riñón poliquístico, riñón de herradura, tienen predisposición a hacer infecciones urinarias a repetición o hacer infección o hacer insuficiencia renal. Litiasis renal, tú ves el cálculo con una sombra acústica, algo negro acá. Cálculo con una sombra acústica. Cálculo con sombra acústica. Y te haces el diagnóstico. La tomografía, mira, tremendo cálculo que encuentras en la salida de este riñón. Ahora, para terminar, uno de los exámenes que son muy importantes es la biopsia renal, ¿no? Ya la clase pasada hablé sobre eso, que se hacía por reparos anatómicos, ahora no, con guía ecográfica, con el ecógrafo, y con este truco agarras y riñón y sacas la muestra y lo mandas a hacer los estudios de histopatología, ¿no? Y ahí te dicen que ese paciente que tiene edema, que tiene un síndrome nefrótico porque tiene proteinuria de más de 3.5, tiene una lupus eritematoso, tiene, por decir, una glomerulonefritis rápidamente progresiva y le tienes que dar corticoides o no le tienes que dar corticoides. Entonces, eh, dice, se hace en todos excepto pacientes que tienen nefropatía diabética con complemento normal, los pacientes que tienen amiloidosis. ¿Por qué? Porque es fácil hacer el diagnóstico de amiloidosis, que está comprometiendo el riñón, que está haciendo insuficiencia renal, con una biopsia de encía o de mucosa rectal. Y en los niños se está exceptuado porque también el tratamiento para todos ellos es corticoides. Y responde rápidamente los corticoides, el paciente va a estar bien. Los gases arteriales, muy importante en los pacientes que tienen insuficiencia renal. Sí, hemos visto con mis alumnos el día de ayer un paciente que llegó con bradicardia 34, después bajó a 24 de depresión, tenía, ¿no? ¿Por qué vino? ¿Recuerdan los alumnos por qué vino? Jóvenes, ¿alguno de mis alumnos está? Ya vino por un proceso infeccioso y vino chocado. Lo entramos, entonces tenía esa frecuencia cardíaca, le tocamos los gases arteriales, ¿no? Y salió que el paciente tenía potasio 8.5, hipercalemia. Tenía una bicarbonato bajo, creo de 9, acidosis metabólica. Entonces, ¿quién tiene hipercalemia, acidosis metabólica? El paciente que tiene insuficiencia renal. Y si está chocado, ¿no?
el paciente está haciendo una insuficiencia renal aguda, porque estos exámenes de gases arteriales los tenemos en 2 minutos, le tomas la muestra y en 1 minuto lo llevas y traes el resultado y le dimos el tratamiento, ¿no? Le mandamos después de 1 hora, salió la creatinina que tenía algo de 7,5, ¿no? Le dimos medidas para disminuir el potasio, no bajaron, es por eso que insistimos con nefrología para que le haga diálisis. Y en la tarde, después de su diálisis, ya normalizó el potasio de 8,2 que tenía el último control, bajó a 4,5, el bicarbonato en 22, la frecuencia cardíaca está en 24, ya estaba normalizada con 77 y se mejoró todo. Es por eso que los gases arteriales es muy importante. Aquí te va a decir si el paciente está con acidosis o no, mirando el pH. Si la presión parcial, si el pH en ese paciente que tiene acidosis metabólica, el pH ha de salir 7,16, por decir, ¿no? La presión parcial de oxígeno disminuye porque hace una alcalosis respiratoria compensatoria a la acidosis metabólica, ¿no? Entonces, es muy importante los gases arteriales para ver si el paciente tiene alguna complicación. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las complicaciones de una insuficiencia renal crónica o una, crónica regudizada o una insuficiencia renal aguda? La acidosis metabólica, la hipercalemia, intoxicación urémica y edema agudo pulmón. ¿Listo, señores? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ya, listo. Son 28 los alumnos que han entrado. Ya, vamos por terminado, jóvenes, entonces. Hasta luego, doctor. Gracias. Ya.